Capítulo 86. Los padres compiten. A la medianoche, Heun apareció de nuevo. La enviada de la emperatriz Ratrasin también estaba aquí, y Aine, que se sentía un poco más aliviada porque el príncipe Heun no había aparecido en los últimos días, volvió a angustiarse cuando vio a Heun apoyado contra la ventana. Heun era una persona cálida, una persona que fue cortés no solo con Aine, sino también con los amigos de Aine. Como resultado, Aine comenzó a sospechar de que Heun había matado a su amiga Leather, y llegó a la conclusión de que Heun resucitado no era el Heun real. Sin embargo, mientras buscaba una manera de deshacerse del Heun revivido, no había nada que pudiera hacer al respecto. Cada vez que veía a Heun, su corazón latía con fuerza y sentía que su pecho se apretaba. Además, en estos días había dos hombres por los que Aine se sentía así, y era aún más loco. ¿Por qué sigues viniendo a mí? Porque te echo de menos, Aine. Entonces escóndete y mírame. ¿Estará bien si lo hago? No, no vengas. Entonces, ¿qué debo hacer cuando te extraña, Aine? Puedes pensar en los momentos que pasamos juntos. Aine miró a Heun. Añadió por analogía a la situación en la que caminaba un muerto. Las cosas del pasado deben dejarse en el pasado. Tal vez al comprender sus intenciones, Heun se sentó junto a la ventana, comenzó a jugar con las cortinas con una mano y sonrió levemente. Te lo pregunté antes. ¿Tu corazón que me ama crecerá más grande o mi corazón que te ama crecerá más? Ahora tenemos la respuesta. Los ojos de Aine se agitaron ante esas palabras. Heun suspiró y se dio la vuelta. Siempre era así, ni siquiera se quedaba mucho tiempo. Pero en ese momento... ¡Espera! Cuando estaba a punto de irse, Aine lo agarró a la distancia. Solo podía aferrarse a él con palabras, pero Heun se detuvo de inmediato y miró hacia atrás. Aine vaciló y preguntó: ¿hay algún otro no humano en este palacio que no sea el príncipe? Heun inclinó la cabeza ante la pregunta de Aine. ¿Por qué preguntas eso? En su voz ronca había dudas. ¿Estás buscando una manera de deshacerte de mí? Era cierto, pero esa pregunta formulada por un amante molestaba al que lo oía. Debido a esto, Aine deliberadamente se alejó sin responder. Es porque estoy viendo a una persona extraña. La persona extraña a la que se refería Aine era Carlyle. Hace unas horas, Aine notó algo extraño mientras hablaba con Carlyle. Anteriormente, los recuerdos acerca de Carlyle de repente comenzaron a venir a su mente y no lo había notado. Pero mientras hablaban se dio cuenta. El Carlyle de la vida pasada que recuerda era el mismo que el de ahora. No renació o era alguien parecido. Era la misma persona. Incluso si se reencarnaba, los padres que le darían el cuerpo serían diferentes. Entonces, ¿no debería cambiar su apariencia? Pero ¿cómo era posible? Conceptualmente era imposible. A menos que Carlyle se encontrara vivo desde aquellos días hasta el presente. Y si vivía una larga vida con una mirada joven... Había un monstruo donde se alojaban los invitados. Luego, cuando Heun se fue, la voz que murmuró le atravesó los oídos. Aine abrió mucho los ojos. Pensó que la otra persona era Carlyle. Quizás no te equivocaste en algo. El primer ministro Lorde, que acudió al duque de Atrozi a primera hora de la mañana, le dijo: la emperatriz actual es falsa. Cuando escuchó que la emperatriz que fue expulsada era la real, el duque de Atrozi le preguntó eso con una sonrisa. Ante la risa burlona del duque de Atrozi, el primer ministro Lorde estaba furioso. ¿Estás dudando de mi hijo ahora? El duque de Atrozi abrió mucho los ojos ante esas palabras y agitó la mano con incredulidad. ¿Por qué dudaría de tu hijo? A diferencia de ti, es un niño agradable y gentil. Entonces, ¿por qué preguntas si me equivocó? Lo que me pregunto es qué le ocurrió a la cabeza de tu hijo. ¡Atrozi! Cuando el primer ministro Lorde se enojó, el duque de Atrozi fingió tranquilamente tomar el té. El primer ministro Lorde se burló de la apariencia repugnante de Ranamun con sus ojos mirándolo. Tu hijo está en el harén sin saber nada, así que por supuesto no quieres creerme, porque mi hijo descubrió lo que tu hijo no pudo haber adivinado. Pero Atrozi, mi hijo ha estado enamorado de su majestad durante mucho tiempo. A diferencia de alguien que fue a buscar el asiento del trono, mi hijo solo está mirando a su majestad. Deja de burlarte de mi hijo. ¿Crees que incluso un hijo no listo querría ponerse al lado de él? No, dejo de maldecir a mi hijo. Es puro tener un amor serio en un matrimonio concertado. ¡Qué estupidez! Así es, maldito Atrozi. El primer ministro Lorde siguió comparando a Ranamun con Gesta y reduciendo su importancia.
y en cada vez el duque de Atrozzi no perdía. Debido a esto, la conversación entre los dos tomó más tiempo de lo esperado. Pero al final de la conversación, los dos acordaron que primero debían buscar a la emperatriz que había sido expulsada. El duque de Atrozzi lo instó a fondo antes de que el ministro Lorde saliera de su residencia. Además, asegúrate de que Gesta tenga cuidado, que nunca pretenda saber que la emperatriz actual es falsa, sino que esa diera fake. ¿Por qué? De esa manera la emperatriz falsa no sospechará. Está bien, tendré cuidado. El duque de Atrozzi, quien tranquilamente abandonó la escena, regresó a su mansión e inmediatamente ordenó a la gente que investigara dónde había desaparecido la falsa emperatriz anteriormente. Y le ordenó al mayordomo que también le entregara una carta a Danamón. ¿Por qué hace eso, maestro? Danamón abrió la carta enviada por el duque de Atrozzi y se quedó quieto con el ceño fruncido. Por esa razón, su sirviente, quien lo vio, le preguntó. Sin embargo, Danamón no se movió, ni siquiera ante la pregunta del sirviente. Después de quedarse así por un rato, murmuró mientras doblaba la carta. No sé lo que está pensando mi padre. ¿Qué quiere decir, maestro? Danamón parecía haber recobrado el sentido, por lo que el sirviente volvió a preguntar rápidamente. La primera vez que le preguntó, solo estaba haciendo la pregunta sin pensarlo mucho, pero con la reacción de Danamón, que fue tan impredecible, ahora sentía mucha curiosidad por saber qué tipo de carta había escrito el duque de Atrozzi. Danamón, rompiendo la carta del duque de Atrozzi en varios pedazos y quemándola, le respondió con frialdad. La emperatriz actual es falsa. Voy a encontrar a la verdadera emperatriz, así que enséñale a la gente cómo mantenerse alejado de la falsa emperatriz. Eso dice su carta.